Hola, buenos días con todos. Soy la ingeniera Laura Cabrera. En esta oportunidad me corresponde tratar con ustedes la sesión 2, explicación de procesos mineros, que forma parte del curso virtual Gestión ambiental para proyectos mineros. En esta sesión se detallará las diferentes etapas de los proyectos mineros, la etapa de exploración, explotación, beneficio y cierre de minas, considerando la descripción de los principales componentes de los proyectos mineros. El contenido entonces de esta sesión es la introducción, descripción de qué es un proyecto de prefactibilidad, qué es un proyecto de factibilidad, las etapas del proyecto minero, las conclusiones y comentarios. Iniciamos entonces esta sesión de explicación de procesos mineros. ¿Qué es una mina? Una mina es el conjunto de labores necesarias para explotar un yacimiento. Las minas pueden ser divididas siguiendo varios criterios. El más amplio tiene en cuenta si las labores se desarrollan por encima o por debajo de la superficie, dividiéndolas respectivamente en minas a cielo abierto y en minas subterráneas. Como pueden ver en el gráfico que aquí les muestro, dependiendo del tipo de yacimiento, el gráfico muestra tipo de yacimiento A, B y C, indicando que el tipo de yacimiento A, al estar más próximo a la superficie, va a tener una operación a tajo abierto. Y los yacimientos B y C, al encontrarse mucho más por debajo de la superficie, van a depender de operaciones de minas subterráneas. ¿Qué es mineral? En la minería, mineral se refiere al material con valor económico que es enviado a la planta de procesamiento. Se diferencia entonces del material de baja ley que no es enviado a la planta ahora, pero podría algún día. Y también se diferencia de lo que denominamos lastre o estéril, que es aquel material que no tiene valor económico. El mineral es un elemento o compuesto químico que se encuentra en la naturaleza, de composición definida y estructura atómica determinada, formado mediante procesos naturales e inorgánicos. Una roca puede estar compuesta por uno o varios minerales. Por ejemplo, el granito es una roca ígnea compuesta por 3 minerales: feldespato, cuarzo y mica. Además de encontrar los minerales como parte de la composición de las rocas, estos también se pueden encontrar puros en cantidades suficientes que se explotan en las minas o yacimientos. Como parte de la introducción, es importante también conocer la clasificación de los recursos minerales, la misma que es la clasificación de los depósitos minerales basados en su certeza geológica y valor económico. Los depósitos minerales pueden ser clasificados entonces como ocurrencias de mineral o prospectos de interés geológico, pero no necesariamente de interés económico. Recursos minerales que son potencialmente valiosos y por el cual existen prospecto razonable para una eventual extracción económica, y las reservas de mineral que son valiosos y que es legal, económica y técnicamente factible de extraer. ¿Qué es entonces un recurso minero? En general, se suele denominar recurso minero a la concentración natural de ciertos minerales que aparecen en estado sólido, líquido o gaseoso, dentro o en la superficie terrestre en forma o cantidad potencialmente económica para su explotación. El Perú posee una gran riqueza de recursos minerales y es un productor importante a nivel mundial de metales de plata, zinc, cobre, plomo y oro. Los yacimientos principales se encuentran localizados en la zona andina y son de compuestos polimetálicos. Las condiciones técnicas y económicas actuales para el aprovechamiento de este recurso son muy buenas. Sin embargo, existen retos por superar,
como lo son los problemas ambientales y sociales que se dan en las zonas de explotación del recurso, además de la generación de valor agregado a los minerales que producimos. ¿Qué es una reserva minera? La reserva representa la parte del recurso identificado que reúne los requisitos físicos y químicos para ser explotados. En el siguiente cuadro podemos ver que el Perú es líder en reservas mineras, siendo el número 1 de Latinoamérica para el producto de oro, plata, zinc, plomo y molibdeno. Y a nivel mundial también somos los número 1 en la producción de plata, siendo los sextos en la producción de oro y los terceros en la producción de cobre, teniendo realmente una importancia a nivel mundial con respecto a nuestras reservas de mineral. Conociendo entonces ya un poco sobre las reservas, qué es un mineral, qué es una mina, vamos a conocer sobre la clasificación de la actividad minera en el Perú. Tenemos entonces los estratos, conocidos como gran minería, mediana minería, pequeña minería y minería artesanal. Cada estrato va a depender de su extensión y capacidad productiva, siendo que la gran minería nos referimos a toda aquella minería que produce más de 5.000 toneladas métricas por día. A la mediana minería, a la capacidad productiva hasta los 5.000 toneladas métricas por día. Y la pequeña minería es aquella que tiene una extensión hasta 2.000 hectáreas y una capacidad productiva hasta 350 toneladas métricas por día. En la minería artesanal, la extensión es hasta las 1.000 hectáreas y la capacidad productiva hasta 25 toneladas métricas día. Diferenciando entonces los estratos y tipos de minería. Ciclo de vida de una mina. Dependiendo de la envergadura del proyecto, ya sea gran minería, mediana o pequeña minería, todos tienen un mismo ciclo de vida, siendo este definido por un primer paso que es el descubrimiento, continuando con los estudios del proyecto, la preparación, la generación de valor y el abandono. Lo mismo que se pueden llamar etapas, denominadas las etapas de exploración, las etapas de estudio, de perfil, prefactibilidad y factibilidad, la etapa de construcción, la etapa de operación y o expansión del proyecto minero y la etapa de cierre. El ciclo de vida de una mina tiene hitos críticos, tales como el descubrimiento del yacimiento, la definición de los recursos mineros, la definición de reservas, la obtención de permisos ambientales para construir, la decisión de invertir y obtención del financiamiento, la puesta en marcha finalmente de la operación, el desarrollo brownfield, que es el incremento de reservas y o aumentos de capacidad, el agotamiento de las reservas mineras, culminando con el cierre, desmantelamiento y abandono de las instalaciones mineras. En la minería, los tiempos entre etapas son largos y las inversiones son altas. Entre el descubrimiento y el inicio de la operación pueden pasar décadas. Inversión en exploración y estudios puede ser también de cientos de millones de dólares. Es por ello que todo estudio para proyectos mineros son realmente de bastante información técnica, información de campo y esto va a ayudar mucho a que realmente se conozca de las reservas de mineral y si es factible económicamente o no llevar a cabo un proyecto de tal envergadura como es un proyecto minero. Dentro de las etapas que acabamos de describir,
Vimos que uno de los requisitos como estudio es el estudio de prefactibilidad, y ustedes se preguntarán a qué se llama un estudio de prefactibilidad. Consiste entonces en un análisis preliminar de la idea de proyecto a fin de verificar su viabilidad como actividad del proyecto. El propósito en esta etapa es el de limitar los costos de un proceso incremental durante el cual se pueden rechazar la idea del proyecto en cualquier momento. En esta etapa se profundizan los estudios de mercado, técnico, legal, administrativo, socioeconómico y financiero. En esta etapa es importante también la identificación de la situación sin proyecto, que consiste en establecer lo que pasaría en caso de no ejecutar el proyecto, considerando la mejor utilización de los recursos disponibles. El análisis técnico de la ingeniería del proyecto, de las alternativas técnicas que permitan determinar los costos de inversión y los costos de operación del proyecto. Asimismo, el tamaño del proyecto que permite determinar su capacidad instalada. Es importante también conocer la localización del proyecto, que incluye el análisis del aprovisionamiento y consumo de los insumos, así como la distribución de los productos. Respecto al tema legal, el análisis de la legislación vigente aplicable al proyecto en temas específicos como medio ambiente y eliminación de desechos. La evaluación socioeconómica del proyecto que permita determinar la conveniencia de su ejecución y que incorpora los costos ambientales generados por las externalidades consistentes con la ficha ambiental. Asimismo, la evaluación financiera privada del proyecto sin financiamiento que permita determinar su sostenibilidad operativa. La prefactibilidad debe contar entonces con el análisis de sensibilidad y o riesgo, cuando corresponda, de las variables que inciden directamente en la rentabilidad de las alternativas consideradas más convenientes. Las conclusiones del estudio que permitan recomendar algunas de las siguientes decisiones: postergar el proyecto, reformular el proyecto, abandonar el proyecto o continuar su estudio a nivel de factibilidad. ¿Qué es un estudio de factibilidad? Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señalados. Generalmente la factibilidad se determina sobre un proyecto. Asimismo, es el uso de herramientas más amplias y o de información más precisa. En este estudio de factibilidad se elabora un documento de diseño de proyecto. Se pueden rehacer los análisis realizados durante el estudio de prefactibilidad, pero siempre mediante el uso de herramientas más amplias y de información más precisa. Los tipos de factibilidades básicamente son la factibilidad operacional u organizacional, si el sistema puede funcionar en la organización; la factibilidad técnica, si existe o está al alcance la tecnología necesaria para el sistema; y la factibilidad económica, que es la relación costo-beneficio. Pasamos entonces ahora a describir las etapas de un proyecto minero, siendo estos la etapa de exploración, explotación, beneficio y cierre. Etapa de exploración. La exploración minera es la etapa inicial de la actividad minera. Consiste en identificar las zonas por donde se ubican los yacimientos de minerales que luego, dependiendo de su dimensión y composición, serán explotados en un proyecto minero. Tenemos entonces al cateo, que se realiza a nivel superficial. Es una etapa de la exploración minera y no requiere de un permiso necesariamente ante una autoridad ambiental, pero sí de un equipo de trabajo que recoja las muestras en campo y que puedan luego analizarlas.
Al principio se tiene como tarea el identificar la zona donde se ubica el yacimiento minero. Para ello se procede a realizar el cateo, que consiste en realizar búsquedas visuales de anomalías geológicas en la superficie, lo que puede dar indicio de presencia de mineral. Ya en la prospección, la observación se realiza con el apoyo de herramientas tecnológicas para realizar un trabajo más eficiente y rápido, como las fotos aéreas, datos satelitales, técnicas geofísicas para observar propiedades físicas de las rocas analizadas o geoquímicas para obtener resultados químicos de los materiales observados. Los geólogos hacen uso de alta tecnología para realizar las exploraciones. Para ello, se estudia el terreno, las rocas, su composición química y su abundancia, de forma que se pueda saber si es posible o no llevar a cabo un proyecto minero. En base a los resultados del cateo y la prospección, se elige el área para un estudio más detallado, que permita comprobar la existencia de minerales. En este momento es que se debe solicitar un petitorio ante las autoridades respectivas sobre el área donde se presume exista un posible yacimiento minero. Procedimiento que asegura el derecho sobre los posibles minerales que en la zona solicitada se encuentren. Aprobada la solicitud de petitorio, se obtiene la concesión. Entonces se puede continuar con estudios más detallados, que pueden tomar varios años, por lo que se conserva el derecho de explotación del área mediante un pago anual que se llama derecho de vigencia. La exploración minera permite la localización de los recursos mineros a explotar, cuidando de no dañar el medio ambiente de la zona. Se realiza con responsabilidad social, manteniendo el diálogo entre las autoridades, la comunidad y los empresarios. Esta actividad supone un alto riesgo económico, pues solo se recupera el gasto al encontrar un yacimiento que se explote. La exploración minera también se puede desarrollar con equipos tales como la perforación diamantina, que requiere de una mayor inversión, ya que requiere de un instrumento de gestión aprobado, que es la DIA, la Declaración de Impacto Ambiental, y requiere contar con el equipo mismo. Este equipo es capaz de perforar más de 1000 metros de profundidad, dependiendo de la inversión, ya que el costo es por metro perforado. Asimismo, dependiendo del cuerpo mineralizado a estudiar. Va a depender cuántas perforaciones diamantinas se va a requerir. La exploración, los estudios ambientales y de factibilidad. Si bien todas las etapas del ciclo de vida de una mina son importantes, la exploración tiene un papel más significativo, en tanto que los estudios que en ese momento se realizan permiten determinar la magnitud y calidad del mineral que se encuentra en el yacimiento. Para ello se realizan estudios más detallados sobre el yacimiento, incluyendo perforaciones, muestreos, análisis de contenido y tipo de mineral, entre otros, buscando definir si el mineral es recuperable y a qué costo. La perforación o sondajes constituyen la culminación del proceso de exploración de minerales mediante el cual se define la tercera dimensión de un prospecto y su geometría en el subsuelo. La perforación proporciona la mayor parte de la información para la evaluación final de un prospecto y en última instancia determinará si el prospecto es explotable económicamente o no. Los análisis químicos de las muestras de testigos son la base para determinar la ley media del depósito mineral. El cuidadoso registro de las muestras de testigos de sondajes ayuda a delinear la geometría y el cálculo del volumen de mineral y proporciona importantes datos estructurales. Así, la exploración y los estudios más detallados ayudan a determinar si es viable económicamente la explotación de un yacimiento. Es importante recalcar respecto de la exploración características claves. Es una actividad que se realiza de forma continua en el quehacer minero. Esta se realiza tanto en los trabajos de un proyecto nuevo
o sobre yacimientos que están en producción, buscando la ampliación de operaciones. Asimismo, es el mecanismo mediante el cual el minero busca incrementar su nivel de reservas probadas, aquellas determinadas con certeza, desde aquellas reservas probables, las que fueron estimadas a partir de información menos completa. Y en base a este incremento de reservas logrará extender la vida útil de la mina. De acuerdo al impacto previsto de la actividad de exploración, el titular minero deberá presentar una evaluación ambiental donde señale los impactos y controles a ejecutar por efectos de su presencia. En muchos casos no se encuentra el yacimiento esperado, por lo que el área explorada es rehabilitada tratando de recuperar sus características originales. Más que nada, en la etapa de exploración se necesitan construir plataformas sobre las cuales se van a ubicar las perforadoras para realizar los sondajes de exploración. Es por ello que se requiere este estudio ambiental, el mismo que declare cuántas perforadoras o cuántas plataformas, mejor dicho, van a existir en el proyecto, cuántas perforaciones de sondaje requiere el proyecto, y al momento que terminen esa etapa de exploración, pues deberán ser estas áreas que fueron disturbadas para puntualmente esta tarea, sean remediadas y no causen mayor impacto ambientales. Aquí, por ejemplo, podemos ver una fotografía, la ubicación de una perforadora diamantina. Como ustedes pueden observar, esta tiene que ubicarse sobre una plataforma, la misma que ha sido pues habilitada, desbrozando el suelo, el área de vegetación. Y esto es lo que se pide declarar, ¿no?, en los estudios ambientales, en este caso en una guía de declaración de impacto ambiental, para que se sepa cuántas plataformas de esta magnitud van a existir en el área del proyecto. Asimismo se pide un cronograma de trabajo, cuántos días van a estar estos equipos en campo, y se pide más que nada que se minimicen, ¿no?, los impactos al medio ambiente, ya sea paisajístico, ya sea de agua, de ruido, porque estos equipos también generan ruido. Y como ustedes saben, muchas veces hay poblaciones cercanas, ¿no?, como en este caso que se pueden observar unas pequeñas casas. Entonces es muy importante siempre tener un instrumento de gestión ambiental aprobado para minimizar algún impacto también social, ¿no?, que finalmente es muy importante al inicio de todo proyecto, para guardar las buenas relaciones y más adelante no nos estemos lamentando, ¿no? Ya se conocen de muchos proyectos que no han tenido mayor éxito en operación debido a un mal manejo de relaciones con la comunidad. Continuamos ahora con la etapa de explotación. Una vez culminada la etapa de exploración minera, conociendo la vida útil del proyecto, la inversión que se requiere, el inversionista toma la decisión de iniciar o no la explotación minera. Llamamos inversionista pues a una empresa privada que puede estar conformada muy bien por diferentes socios estratégicos. Para el inicio de la explotación minera se requiere contar entonces con un instrumento de gestión ambiental aprobado, la autorización de inicio de operaciones, el mismo que comprende el plan de minado, el certificado de operación minera conocido como COM, para poder pues comprar, almacenar, manipular explosivos. Muy importante también contar ya con un derecho de uso de agua, que vendría a ser una autorización o licencia de uso de agua, la autorización de uso de carretera y o acceso al proyecto. Y como comentario aparte, ¿no?, cada proyecto tiene su particularidad, pero en general se recomienda tener una buena relación con la población desde inicios del proyecto, ¿no?, ya sea la etapa de exploración, siguiendo por una etapa de explotación.
Conociendo entonces qué es lo que se requiere para una etapa de explotación, hablaremos ahora del ciclo de minado de una mina subterránea. El ciclo de minado, tal como se puede ver en la figura, son los siguientes: perforación, voladura, seguido por la etapa de carguío, acarreo hacia botadero o chancadora primaria. Dependiendo de la envergadura del proyecto, ya sea gran minería, mediana o pequeña minería, los equipos de perforación van a ser distintos. ¿Para qué se perfora? La perforación se hace con el objetivo de arrancar o volar la máxima cantidad de roca o mineral, situando el explosivo en el lugar apropiado, en este caso en el taladro, a fin de lograr el objetivo con el mínimo de explosivo que se pueda. En otras palabras, la perforación se hace con el objetivo de volar cierta porción de roca o mineral, ya sea de un frente o tajeo, para lo cual analizamos primero la roca y luego perforamos una serie de taladros, de modo que nos permite usar relativamente poco explosivo para poder volar un gran volumen. Por eso existen mallas de perforación, que son diferentes tipos de ubicación y número de taladros que se colocan por estrategia, por conocimiento técnico, va a generar una mayor rotura de la roca, teniendo así pues también el mineral. Una vez que se ha realizado ya la perforación, se cargan los taladros con el explosivo, siguiendo la etapa de voladura. Los explosivos son compuestos que al detonar generan un gran volumen de gases que llegan a alcanzar altas temperaturas y muy altas presiones, que al expandirse provocan el rompimiento de materiales, lo que constituye la técnica de voladura de rocas. Existen varios tipos de explosivos que son utilizados en canteras, en minería superficial y subterránea. Una vez que ya se desarrolla la voladura, realizar la tarea de ventilar la labor para eliminar los gases de la voladura. Asimismo, el desate de las rocas sueltas para evitar accidentes, realizar trabajos de sostenimiento si es necesario, ya que ha habido una remoción de las rocas, revisión del frente para ver si hay tiros fallados, cortados o todos fueron quemados completamente. De existir tiros fallados o cortados, se debe volver a recargar el taladro y disparar. Nunca perforar al lado del taladro o en el mismo taladro. De estar impedido de hacer disparos secundarios, proceder a descargar a presión de agua el taladro con tiro cortado. Finalmente, se hace la limpieza del material disparado. Se carga entonces el mineral o desmonte al equipo minero que va a transportar estos, ya sea hacia el botadero o hacia la chancadora. A esta actividad se le llama acarreo o transporte, el mismo que consiste en los mecanismos y disposiciones necesarias para desplazar los materiales mineros desde el punto de carga hasta su lugar de descarga o destino final. Las funciones que deben realizar el transporte son las siguientes: mover el mineral arrancado, materia prima, que es el fundamento de la mina que se explota, mover el estéril, que se produce como consecuencia de la explotación del yacimiento. Dependiendo entonces si es mineral o desmonte, el desmonte irá hacia el botadero y el mineral hacia la chancadora primaria para continuar luego con su procesamiento de mineral. Ciclo de minado de una mina a tajo abierto. En este esquema podemos ver las operaciones unitarias, que se inicia con la preparación de plataformas sobre las cuales se van a ubicar los equipos de perforación.
que van a generar pues los taladros, los mismos que van a ser cargados con explosivo para llevar a cabo la voladura, que va a dar como resultado los fragmentos de roca, de mineral y desmonte, los mismos que van a ser cargados y depositados a equipos ya sean de gran magnitud para lo que es la minería, a volquetes, que van a desarrollar la actividad de acarreo, que es el transporte básicamente de mineral o desmonte, a su destino final, siendo depositado el desmonte al depósito de desmonte y el mineral a la chancadora. Sabemos entonces que la explotación minera tiene pues dos tipos de minado, la mina subterránea y la mina a tajo abierto. Los componentes de los proyectos mineros, entonces dependiendo si es una mina subterránea a tajo abierto, tenemos para mina subterránea la bocamina, chimenea, pique, subnivel, galería. Existen minas subterráneas convencionales o mecanizadas, depende del yacimiento y diseño de operaciones minas. Y en el tajo abierto, el componente principal de la operación, de la explotación, pues es el tajo, ¿no? El mismo que va a tener rampas, bancos. Una mina subterránea. Tenemos acá un pequeño esquema donde vemos un pique, una chimenea, sostenimiento, labores de perforación, labor de desatado, casa de winche, una jaula donde se transporta el personal y un nivel. La bocamina, que es ingreso de rampa, y equipos móviles. En este caso, como se puede ver en la figura, son equipos mecanizados. ¿Qué es una bocamina? Es el acceso principal de ingreso a la mina para el personal y equipos mineros. Dependiendo de la veta, las dimensiones de la altura y ancho de la bocamina van a variar. ¿Qué es chimenea? Es la abertura vertical o inclinada construida por el sistema convencional o mecanizado usado para ventilación y como acceso. El pique es una abertura vertical o inclinada que se utiliza para el transporte de personal, extracción de mineral y servicios, transporte de equipos, madera, pernos, elementos de sostenimiento, etc. En la fotografía podemos ver el pique central de Compañía Minera Morococha, el mismo que fue operativo hasta el 2013. Continuando con la descripción de los componentes de una mina subterránea, tenemos a la galería, que es la labor más común en minería subterránea. Es una excavación horizontal y o inclinada. Esto dependerá de la forma y ubicación del cuerpo mineralizado. Las dimensiones de la galería dependen mucho de las características del macizo rocoso. Las galerías reciben distintos nombres, pero el correcto es el de socavón. La parte superior de una galería se le denomina corona y las paredes hastiales. ¿Qué es un nivel? Son galerías horizontales en un horizonte de trabajo en una mina. Es usual trabajar las minas desde una chimenea de acceso y se establecen niveles a intervalos regulares, generalmente con una separación de 50 metros o más, o a partir de varios túneles de acceso con diferente cota, o a partir de rampas de acceso que unen diferentes niveles. Y el subnivel es el nivel u horizonte de trabajo situado entre los niveles de trabajo principales. Aquí, por ejemplo, podemos ver un método de explotación que es hundimiento por subniveles, donde tenemos los subniveles, la galería, el nivel de transporte,
la perforación, que es vertical, y la preparación de nuevos subniveles. Indistintamente si son operaciones mineras subterráneas o de tajo abierto, siempre se requerirá de un botadero de desmonte, de una relavera, de ser el caso, y bueno, excepcionalmente de un par de lixiviación, ¿no? Esto depende más que nada del tipo de tratamiento del mineral. Componentes principales entonces de un proyecto minero. En este gráfico podemos observar labores subterráneas, labor de tajo abierto, el depósito de desmonte, el stockpile mineral, planta de procesamiento de mineral, relaves, acceso, los mismos que vamos a detallar a continuación. Componente minero, botadero de desmonte. El material estéril extraído de la mina debe ser dispuesto en lugares específicos y adecuados para este fin, por lo que tendremos que definir las características de estos lugares. Un buen lugar para un botadero lo constituirá el sector que cumpla de mejor manera todas las exigencias para su habilitación, tanto técnicas como económicas, de las cuales podemos mencionar las siguientes. La distancia entre el punto de carga en la mina y el lugar de descarga del material estéril debe ser la mínima posible por una razón económica, ya que el rendimiento de los equipos de transporte es afectado por esta distancia. El lugar donde se depositarán los escombros o estéril debe ser geológica y geomecánicamente apto para ello, ya que la gran cantidad de material a depositar puede generar siniestros geomecánicos en el sector mismo o en sectores aledaños. Es por ello muy importante los estudios de diseño de botadero de desmonte, que incluyen estudios técnicos geomecánicos, geotécnicos y también de geoquímica, para saber si el desmonte va a generar o no agua ácida. Dependiendo entonces de estos criterios, se diseñará un botadero de desmonte, el mismo que tiene que cumplir con una adecuada inclinación para evitar futuros derrumbes o fallas del componente que puedan afectar la estabilidad de este. En esta diapositiva podemos observar entonces la descarga del desmonte en el botadero de desmonte. Por su granulometría, las grandes rocas van a caer pues en el pie del talud, seguidas por las rocas de menor dimensión. Este componente va a estar expuesto a la precipitación. Entonces, las rocas de desmonte van a estar expuestas a la infiltración. Y es por ello importante el estudio de geoquímica, ya que, como ustedes saben, el agua ácida se genera cuando se tiene un material generador de agua ácida expuesto o en contacto con el agua y el aire. De no ser el caso, pues no se necesitará de una colección de pronto de la filtración hacia una poza de derivación para su posterior tratamiento, que mayormente es el caso, ¿no? En proyectos mineros polimetálicos que tienen desmonte con una gran cantidad de sulfuros, se requiere de que el diseño cuente con una captación del drenaje de las aguas que se infiltran en este depósito,
para su posterior tratamiento. Un criterio muy importante también en el diseño del botadero de desmonte es el ángulo de estabilidad, ¿no? Como ustedes pueden apreciar en esta pequeña gráfica, este talud, ¿no?, tiene un grado de inclinación. Esos grados de inclinación son analizados en los estudios geotécnicos y geomecánicos del componente en sí, en este caso del botadero de desmonte. Continuando con la descripción de los componentes mineros, seguimos ahora con la relavera. Los relaves contienen altas concentraciones de productos químicos y elementos que alteran el medio ambiente, por lo que deben ser transportados y almacenados en depósitos de relaves, donde los contaminantes se van decantando lentamente en el fondo y el agua es recuperada mayoritariamente y otra se evapora. El material queda dispuesto como un depósito estratificado de materiales sólidos finos. El manejo de relaves es una operación clave en la recuperación de agua y para evitar filtraciones hacia el suelo y napas subterráneas, ya que su almacenamiento es la única opción. Tal como pueden observar en esta diapositiva, tenemos el componente minero acá de la relavera vacío, o sea, está en una etapa de construcción, y aquí ya es un embalse que se está llenando, ¿no? Ya está en una etapa de operación. En la etapa de construcción, pues como ustedes pueden visualizar, se necesita que este cumpla igualmente, ¿no?, con ciertas características de diseño de la inclinación de los taludes para que pueda almacenar el relave. Asimismo, debe contar con una capa impermeable, en este caso las geomembranas de HDPE, que se usan mayormente en proyectos mineros aquí en el Perú. Y esto pues va a evitar que una vez que se inicie la descarga del relave en este embalse, esta agua que contiene muchos componentes químicos entre en contacto con el suelo y pueda generarse una filtración y una posible contaminación de agua subterránea. Pad de lixiviación. Un pad de lixiviación es una estructura donde se acumula el mineral extraído para ser lixiviado o disuelto y recuperar el oro existente. Este proceso consiste en la extracción de ciertos materiales de un sólido cuando se pone en contacto con un líquido, solvente, el cual a su vez hace de medio de transporte. En minería, el proceso metalúrgico de lixiviación para la obtención del oro, cobre y otros metales se realiza a través del riego de algún solvente sobre el material extraído de la cantera a tajo abierto. El diseño del pad considera la información hidrológica, sismológica, hidrogeológica y ambiental con el objetivo de analizar la interacción de la estructura ante los agentes externos durante las etapas de operación y cierre. Como bien pueden apreciar aquí, esta es la conformación de un pad de lixiviación, teniendo un revestimiento de geomembrana HDPE, tubos colectores por donde van a recuperar la solución rica, el mineral, el mismo que está depositado en diferentes niveles, y la solución lixiviante. Aquí pueden ver una fotografía de un pad de lixiviación en operación. Etapa de beneficio. ¿A qué llamamos etapa de beneficio? Bueno, antes de entrar a la etapa de beneficio, tal vez solo comentarles que todos los componentes de un proyecto minero necesitan de permisos, ¿no?, de autorizaciones de construcción y de operación, ya sea para el botadero de desmonte y para el pad de lixiviación y para la relavera. Los mismos que deben estar considerados dentro de un estudio de impacto ambiental. Bueno, ahora sí ya, culminando la etapa 2 e iniciando esta etapa 3 de beneficio. ¿Qué es la etapa de beneficio? Es el procesamiento o la concentración de minerales, que es, claro, la etapa siguiente de la explotación en interior mina.
consiste en un proceso de separación entre las partes con valor y las de sin valor. El mineral se somete a varios procesos que tienen por finalidad aumentar su concentración, para hacer posible su venta o prepararlo para el proceso de fundición y refinación. Existe una gran diversidad de procesamientos metalúrgicos, dependiendo de las características del mineral. Los principales métodos son sulfuros, mayormente minerales profundos, que vienen a ser por un procesamiento metalúrgico de flotación, o los óxidos minerales, mayormente en superficie, que se tratan por el proceso metalúrgico de lixiviación. La etapa de beneficio, entonces, está definida por un proceso o conjunto de procesos por el cual o cuales se separan la mena y la ganga, iniciando por el lavado, donde se elimina el lodo y material orgánico presentes en algunos minerales; chancado, disminución del tamaño de los trozos de roca provenientes de la mina; molienda, reducción del tamaño de partículas relativamente gruesas dejadas por la trituración o chancado; homogenización, mezcla de la molienda para compensar las variaciones de la granulometría y composición química; clasificación, separación de una mezcla en dos o más fracciones en base al tamaño; y la concentración, separación del mineral o metal útil de la ganga. La transformación es la modificación mecánica o química del mineral extraído y beneficiado a través de un proceso industrial, después del cual resulta un producto diferente y no identificable con el mineral en su estado natural. En estos tenemos 4 tipos de transformación: la hidrometalurgia, la pirometalurgia, biometalurgia y electrometalurgia. La hidrometalurgia, entonces, es la recuperación de los metales de sus menas o de sus concentrados, disolviéndolos mediante algún reactivo para luego precipitarlo. El oro y la plata, por ejemplo, mediante la lixiviación. La pirometalurgia se utiliza calor para la obtención de los metales, por ejemplo, el fierro y el cobre. La biometalurgia es la obtención del metal mediante un proceso confiado a la acción de las bacterias. Y la electrometalurgia trata de la extracción y refinación de los metales por el uso de la corriente eléctrica, proceso electrolítico o electrólisis. Ejemplo, el aluminio mediante electrólisis. Para comprender un poco más a qué se llama el proceso de chancado, hemos preparado esta diapositiva, donde describimos que el chancado es la primera parte de los procesos de conminución. Generalmente es una operación en seco y usualmente realizada en 1, 2 o 3 etapas. Las colpas del mineral provenientes de las minas pueden ser tan grandes como 1,5 metros y el producto final requerido variará según sea la aplicación de que se trate. Como pueden ver en el gráfico, de la mina vienen fragmentos de 1,5 metros. El chancado primario reduce estos fragmentos de roca a 20 centímetros, el chancado secundario a 5 centímetros y el chancado terciario a 1 centímetro. Dependiendo de lo que se requiera para el tratamiento final del mineral, entonces van a existir ya sea chancada primaria, secundaria y terciaria, y el tamaño final que se requiera. Molienda. La molienda es la segunda parte de los procesos de conminución. Generalmente es una operación en húmedo y usualmente realizada en 1 o 2 etapas. El mineral chancado proviene normalmente de las etapas de chancado primario o terciario, con granulometrías de orden de 20 centímetros a 1 centímetro, y el producto final requerido variará según sea la liberación requerida del mineral que se trate. La reducción de tamaño se realiza mediante la combinación de los mecanismos de impacto y abrasión en tubos cilíndricos y cilindrocónicos, llamados molinos rotatorios. ¿A qué llamamos concentración? La mayoría de los minerales de valor están valorados por su pureza. Después de su liberación por reducción y control de tamaño, como hemos visto en las diapositivas anteriores, todos los minerales están libres para ser separados el uno del otro. Dependiendo de las propiedades de cada mineral en forma individual, estos se pueden recuperar por diferentes métodos de separación, ya sea la gravimétrica,
flotación magnética o lixiviación. Concentración por medio de la lixiviación. La metalurgia extractiva posee variadas ramas entre las que se encuentra la hidrometalurgia. Esta se encarga de extraer los metales desde los materiales que los contienen a través de métodos físico-químicos de fase líquida. Este proceso es utilizado en la extracción de uranio, oro, vanadio, cobre, plata, entre otros. Lixiviación con ácido sulfúrico. Lixiviación en pilas es un proceso que permite disolver el cobre de los minerales oxidados que lo contienen aplicando una solución de ácido sulfúrico y agua en la superficie de las pilas. Esta solución se infiltra en la pila hasta su base, actuando rápidamente. La solución disuelve el cobre contenido en los minerales oxidados, formando una solución de sulfato de cobre, la que es recogida por el sistema de drenaje y llevada fuera del sector de las pilas en canaletas impermeabilizadas. El riego de las pilas, es decir, la lixiviación, se mantiene por 45 a 60 días, después de lo cual se supone que se ha agotado casi completamente la cantidad de cobre lixiviable. En este esquema podemos visualizar bien las etapas entonces de la etapa de beneficio, que inicia con la cominución de chancado, seguido por la lixiviación, que va a generar los ripios de la pila de lixiviación, y la extracción por solventes, ¿no? Que luego sigue el proceso de electroobtención para finalmente obtener los cátodos de cobre. Concentración por lixiviación con cianuro. La disolución de cianuro lixivia el oro del mineral, que es recolectado por la membrana impermeable, y se canaliza hacia los embalses de solución. De ahí es bombeada a la planta de procesos, donde se separan los metales preciosos, oro y plata, del cianuro. Este es recuperado hacia la pila de lixiviación, creando un circuito cerrado. Posteriormente, mediante el refino de la disolución de oro, se obtiene el doré, que tiene una composición de un 47% en oro y 52% de plata. Se distinguen dos tipos de disolución provenientes del lixiviado de la pila, una rica y una pobre. La rica es llevada directamente al embalse de almacenamiento de la solución con su consiguiente procesado, por ejemplo Mercrow, mientras que la pobre recibe una etapa previa de concentración mediante absorción con carbono activado antes de juntarse con la disolución rica. En este gráfico podemos observar la solución cianurada que se riega en el PAD a través de un sistema de riego por goteo. Se utiliza en promedio 50 gramos de cianuro por cada mililitros de agua. Se tiene que lixiviar 1.8 toneladas de mineral para obtener 1 gramo de oro. El mineral descargado en las pilas de lixiviación es lavado con solución cianurada para recuperar el oro y la plata. La solución rica cargada con oro y plata es llevada hacia las pozas de operación a través de tuberías colectoras. Las geomembranas HDPE poseen una excelente resistencia al ataque de agentes químicos y rayos ultravioleta. Su permeabilidad muy baja le permite actuar como barrera al paso de fluidos y gases. Alta fuerza tensible y excelente rigidez. Se utiliza en reservorios, pilas de lixiviación, lagunas de oxidación, entre otros. Sobre la geomembrana se coloca una capa fina de arena, asimismo bajo esta se instala una capa de arcilla sobre un relleno para asegurar que no exista ningún tipo de filtración del PAD. Flotación. Flotación también es el proceso físico-químico que permite separar especies minerales a partir de la adhesión selectiva de partículas a burbujas de aire y tiene lugar en 3 etapas bien definidas: sólido, líquido y gas. Este proceso se apoya en 2 principios fundamentales: el rechazo natural al agua, que es la hidrofobicidad del mineral, lo cual propicia que las partículas sólidas se adhieran a las burbujas de aire; la espuma, que se forma de manera estable por encima de la superficie del agua, lo cual ayuda a que las partículas se mantengan allí.
Una partícula cuya superficie no sea mojable se denomina hidrofóbica. Y por el contrario, si el agua se adhiere a su superficie, entonces es hidrofílica. Estas propiedades pueden ser naturales o inducidas a través del uso de reactivos químicos, conocidos como colectores. De esta forma, una partícula hidrofóbica que se encuentre en una mezcla de mineral con agua será retirada de allí a través de su adhesión a una burbuja de aire que la llevará hasta la superficie. Las máquinas de flotación actúan bajo este principio, por lo que deben ser lo suficientemente eficientes para mantener las partículas en suspensión en la mezcla de estas con agua, y deben generar el número y tamaño de burbujas adecuado para lograr la adhesión de las partículas hidrofóbicas, levantarlas hasta la superficie y lograr su separación del resto de la masa de partículas hidrofílicas. Estos principios se establecen a través del uso de ciertos reactivos químicos de flotación, los cuales se introducen en el sistema y colaboran con la inducción y la inhibición de la hidrofobicidad de las partículas, y a su vez hacen que la espuma que se forma sea más estable. Dichos reactivos se denominan depresores, modificadores, activadores y colectores. Refinamiento. Después de la operación de enriquecimiento, terminamos con un producto de valor, llamado concentrado, y un producto sin valor, que es el relave. Probablemente estos productos no son vendibles ni tampoco desechables debido a su contenido de agua de procesamiento, tamaño de partículas o composición química. Por refinamiento se entienden los métodos para aumentar el valor de estos productos por sedimentación, deshidratación química, secado, calcinamiento o sinterización, recuperación del agua de proceso desde los relaves, haciendo que sean desechables. En esta gráfica podemos ver entonces un diagrama de flujos de la etapa de beneficio de ya sea por flotación o por lixiviación. En este caso, a ver, tenemos el metal insoluble sulfuros. Se inicia con una preparación mecánica, su separación selectiva, mismo que va a resultar en concentrado y relave, separación sólido-líquido, concentrado, fundición o refinería, lo que nos va a dar un resultado final de metal y escoria. En metal soluble de óxidos se inicia la etapa de beneficio con la preparación mecánica, que es la liberación y en este caso la exposición, porque ya se habla de un PAT, por ejemplo, ¿no?, de lixiviación, que por medio de la disolución se van a obtener los concentrados. Asimismo hay una separación sólido-líquido. El sólido vendría a ser los ripios del PAT. El líquido la concentración y la obtención por medio de la precipitación y la extraobtención del metal. Entonces, se entiende bien la etapa de flotación y lixiviación. Para reforzar un poco el tema, volvemos a tener un diagrama de flujo de una planta de tratamiento de flotación que se inicia con una comminución, chancado, molienda, como se puede ver también en los equipos. Acá la fotografía, selección granulométrica de los hidrociclones, concentración de la flotación, separación sólido-líquido y finalmente aquí se obtienen los concentrados. En la lixiviación lo mismo, la comminución, chancado, seguida por la lixiviación, la purificación por solventes, la electroobtención y se tienen los cátodos de cobre. Etapa de cierre. La etapa de cierre de minas es la última etapa del ciclo del proyecto minero, debido en su mayoría a que ya no se tiene mineral a explotar. Se dice la última etapa del ciclo del proyecto
siguiendo ambientalmente aún el monitoreo post-cierre del proyecto. ¿Qué es un cierre de mina? Consiste en la restauración socioambiental de las áreas utilizadas y comunidades involucradas, una vez concluidas las operaciones, para que el terreno tenga condiciones similares a las que existían antes del desarrollo de la actividad minera. Técnicamente, se considera cierre de operaciones al momento en el que se comunica formalmente a la autoridad minera la finalización de las actividades productivas. Sin embargo, algunas tareas que hacen al cierre de minas se comienzan cuando aún la misma se encuentra en funcionamiento. Etapa de cierre de mina. ¿Qué se entiende por cierre de mina? Es un conjunto de actividades a ser implementadas en una mina o componentes de una mina que varían desde la preparación de un plan inicial hasta la ejecución de actividades post-minado, con el fin de cumplir objetivos ambientales y sociales específicos. El cierre normalmente incluye la implementación de diferentes medidas, tales como el desmantelamiento de instalaciones, estabilización física y química, recuperación y rehabilitación de suelos, revegetación y rehabilitación de hábitats acuáticos, de ser el caso. ¿Qué entendemos entonces por estabilidad física? Es el comportamiento estable en el corto, mediano y largo plazo de los componentes o residuos mineros frente a factores exógenos o endógenos, que evita el desplazamiento de materiales con el propósito de no generar riesgos de accidentes o contingencias para el ambiente y para la integridad física de las personas y poblaciones y de las actividades que éstas desarrollan. La estabilidad química es el comportamiento estable en el corto, mediano y largo plazo de los componentes o residuos mineros que en su interacción con los factores ambientales no genera emisiones o efluentes cuyo efecto implique el incumplimiento de los estándares de calidad ambiental. Eviten o controlen los riesgos de contaminación del agua, aire o suelos. Efectos negativos sobre la fauna y flora, los ecosistemas circundantes o sobre la salud y seguridad de las personas. Es así entonces muy importante cumplir con la etapa de cierre de mina. Se tienen entonces diferentes escenarios, ya que dependiendo del porqué del cierre, se tendrá que efectuar las diferentes tareas de acuerdo al compromiso obtenido una vez que se inicia una operación, ya que una vez que se inicia, se tiene también el compromiso de cerrarla. Tenemos aquí el cierre temporal. Como resultado de las circunstancias económicas y operacionales, es posible que las actividades mineras y o de procesamiento puedan cesar y que la operación cierre en forma temporal. Los objetivos del cierre temporal normalmente se enfocan en asuntos de seguridad e higiene, así como de estabilización física y química. Los objetivos del cierre temporal son diferentes a los objetivos del cierre final, debido a que el cierre temporal no es una condición permanente y existe la posibilidad de que la mina regrese a una condición de operación. Por ejemplo, el caso de que un proyecto minero ya en explotación identifique que no tiene las reservas que estima o no ubique el yacimiento mineral y decida entonces poner un stop a la operación minera para enfocarse a la exploración minera. Es ahí entonces donde, por ejemplo, puede obtenerse este cierre temporal, ¿no? No es un cierre definitivo, es un cierre temporal por 3, 6, 8 meses, donde algunos componentes, tales como las bocaminas, botadera de desmonte, van a tener que cerrar temporalmente, siguiendo unas medidas, ¿no?, de
donde se busque siempre la seguridad y velar por la salud de las personas aledañas, ¿no? A los comuneros, a la población de la comunidad. Y estas actividades pues van a estar descritas dentro de un plan de cierre que más adelante vamos a detallar. El cierre progresivo es un escenario que ocurre durante la etapa de operación de un proyecto minero, cuando como resultado de las condiciones operacionales del proyecto y como una consecuencia directa de aplicar el principio de diseño para el cierre, un componente o parte de un componente del proyecto es sometido a actividades de cierre, tales como desmantelamiento y revegetación. Las actividades de cierre progresivo están diseñadas para cumplir los objetivos ambientales y sociales específicos. Mayormente los componentes que se incluyen en un cierre progresivo son los botaderos de desmonte, los depósitos de relave, grifos, ya que, por ejemplo, siendo un botadero de desmonte tiene diferentes fases, entonces se puede ir cerrando la fase 1, pero sigue en operación la fase 2, ¿no? Entonces son componentes que ya no van a tener una mayor modificación o un uso en la operación. La operación va a continuar y va a seguir teniendo su descarga de desmonte, pero en la fase 2 del botadero de desmonte. Entonces la fase 1 se puede ir ya cerrando, ¿no? Entonces, a esto es lo que se define como un cierre progresivo. Es un escenario que ocurre durante la etapa de operación. Cierre final es iniciado cuando, como resultado del agotamiento de los recursos minerales económicos, las operaciones de minado y de procesamiento son cesadas. El cierre final incluye la ejecución del cierre y de las medidas definidas en el plan de cierre final para cumplir con los objetivos ambientales y sociales específicos. El cierre es un proceso que toma tiempo, normalmente varios años. El cierre final de la mina es seguido por un programa de mantenimiento y monitoreo post-cierre, que es desarrollado para medir la efectividad del cierre. Al ya no estar pues en operación, todos los componentes del proyecto minero deben de cerrarse, de acuerdo al plan de cierre final que se presentó a la autoridad, el mismo que fue evaluado y aprobado y que cumple con una serie de compromisos y requisitos técnicos, legales y ambientales. Efectivamente, en el recurso hídrico, por ejemplo, muchos proyectos mineros tienen plantas de tratamiento de agua para ser vertidas, ¿no?, a las quebradas, ríos. Al no estar en operación, evidentemente va a haber ya menos personal que trabaje en el proyecto minero, pero debido a un seguimiento y verificación de la etapa de cierre, se va a requerir de un equipo que quede en el proyecto y mantenga en este caso el control, ¿no?, de estas plantas de tratamiento, por ejemplo. El proceso de cierre de minas puede tomar muchos años, ya que se estima en periodo de por lo menos 5 años para la observación de las áreas restauradas después del cierre, es decir, el monitoreo post-cierre. En algunos casos, estos periodos de observación pueden ser permanentes, hasta asegurar la estabilidad física y química de estas áreas. Luego de este periodo de observación, se determina si el cierre tuvo éxito. Esto se da cuando las áreas restauradas o cerradas pueden mantenerse estables en el tiempo sin necesidad de acción humana alguna y si se dan las condiciones necesarias para mantener la armonía y equilibrio con el ambiente natural y social del lugar. ¿Cómo se cierra un tajo? Existe ya en el Perú, por ejemplo, una laguna dentro del Tajo, este proyecto minero Yanacocha,
que considera la idea de dejar laguna dentro de los tajos con los controles ambientales y tratamientos que sean necesarios. Esto es la laguna Makimaki, que se encuentra dentro de un tajo y que fue formada una vez que la operación se retiró del lugar. Otra opción de cierre de un tajo es utilizarlo como reservorio. Las oportunidades que ofrece una minería responsable forman parte de iniciativas de la empresa por proveer de más agua a Cajamarca en la época seca. Un ejemplo de esta oportunidad es el reservorio ubicado en el antiguo Tajo San José y que tiene una capacidad de almacenamiento de 6 millones de metros cúbicos de agua. ¿Qué es un plan de cierre de minas? Se debe tener presente que el plan de cierre de minas es un instrumento de gestión ambiental conformado por acciones técnicas y legales efectuadas por los titulares de actividades mineras, el cual consiste en adoptar las medidas necesarias antes, durante y después del cierre de operaciones, con la finalidad de eliminar, mitigar y controlar los efectos adversos al área utilizada o perturbada por la actividad minera, para que ésta alcance características de ecosistema compatible con un ambiente saludable, adecuado para el desarrollo biológico y la preservación paisajista. Asimismo, el plan de cierre de minas deberá describir las medidas de rehabilitación, su costo, la oportunidad y los métodos de control y verificación para las etapas de operación, cierre final y postcierre, y deberá indicar el monto y plan de constitución de garantías ambientales exigibles. Cabe señalar que el titular de la actividad minera que no cuente con el plan de cierre de minas aprobado está impedido de iniciar el desarrollo de operaciones mineras. La presentación del plan de cierre de minas es una obligación exigible a todo titular de actividad minera que se encuentre en operación, que inicie operaciones mineras o las reinicie después de haberlas suspendido o paralizado a la Ley 28090 y su modificatoria. El plan de cierre de minas que se incluye en el estudio de impacto ambiental se presenta a nivel conceptual ante la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas, de acuerdo a lo dispuesto en la normatividad vigente. El plan de cierre de minas debe ser presentado de acuerdo a los términos señalados en el reglamento por los titulares de nuevos proyectos de actividad minera en el plazo máximo de 1 año a partir de la aprobación del respectivo EIA y de la vigencia de la norma para los titulares de actividades mineras en operación. En la evaluación y aprobación de aquellos proyectos de inversión sujetos a otros estudios ambientales que se presentan ante el Ministerio de Energía y Minas y que no están sujetos a la aprobación posterior de un plan de cierre de minas, se consideran necesariamente las medidas de rehabilitación ambiental que corresponde en función de los impactos de dicho proyecto. Garantías en un plan de cierre de minas. La aprobación del plan de cierre de minas conlleva la constitución de garantías mediante las cuales se asegure que el titular de actividad minera cumpla las obligaciones derivadas de dicho plan de cierre de minas, de acuerdo con las normas de protección ambiental, o que dado el caso el Ministerio de Energía y Minas las ejecute para llevar a cabo las labores de cierre ante su eventual incumplimiento. El Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, es la autoridad competente para aprobar los planes de cierre de minas y sus respectivas modificatorias. Para dicho efecto, podrá solicitar opinión a las diferentes entidades del Estado que, de acuerdo a las normas vigentes, ejercen funciones o atribuciones de relevancia ambiental que pueden tener relación con el cierre de minas. El Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección General de Minería, es la autoridad competente para evaluar los aspectos económicos y financieros del plan de cierre de minas y fiscalizar el cumplimiento de la ley y del presente reglamento, así como de aplicar las sanciones correspondientes en caso de su incumplimiento. ¿Cuáles son las actividades de cierre de minas? Son desmantelamiento, rehabilitación y postcierre.
En la etapa de desmantelamiento se desarman instalaciones y equipos. También se desechan con cuidado los residuos y se recuperan herramientas o aceites. En la rehabilitación se trata el suelo afectado por las actividades mineras, dejándolo lo más parecido posible a como estaba antes de la llegada de la mina. Se coloca nuevamente la tierra vegetal y se vuelve a plantar pastos y árboles de ser el caso. Post-cierre. Algunas minas necesitan cuidados y mantenimiento después del cierre final, por ejemplo, para monitorear la calidad del agua o para revisar la seguridad y estabilidad de los terrenos. Así se previenen posibles situaciones de riesgo para la comunidad y el medio ambiente. Actividades de tratamiento de afluentes y emisiones, monitoreo y mantenimiento que deben realizarse luego de concluidas las acciones de rehabilitación hasta que se demuestre la estabilidad física y química del residuo o componente minero susceptible de generar impactos negativos, de acuerdo con el plan de cierre de minas aprobado por la autoridad competente. ¿Qué es lo que contiene entonces un plan de cierre de minas? De acuerdo al reglamento del cierre de minas, este debe ser el contenido del plan de cierre. Su introducción, que va a incluir una identificación, marco legal, ubicación del proyecto, objetivos y criterios del cierre, un listado de componentes del cierre, de acuerdo a la ubicación en la mina, instalaciones de procesamiento, instalaciones de manejo de residuos, instalaciones de manejo de agua, áreas de material de préstamo, otras infraestructuras relacionadas con el proyecto, como pueden ser grifos, plantas de tratamiento, viviendas y servicios para el trabajador, fuerza de trabajo y obtención de recursos. Se tiene que tener en cuenta también las condiciones actuales del sitio del proyecto, un levantamiento ambiental del tema físico, biológico, socioeconómico y cultural, las consultas durante la elaboración del plan de cierre para que se identifiquen los grupos de interés y las consultas. El plan de cierre tiene que identificar, ¿no? Tiene, mejor dicho, que considerar qué actividades de cierre se van a desarrollar. El cierre temporal, el cierre progresivo y en el cierre final. Teniendo en el ítem 5.1.1 el desmantelamiento, se tiene que describir esta actividad, qué componentes van a ser desmantelados para este cierre temporal, qué componentes van a ser demolidos, la estabilización física, geoquímica, hidrológica de los componentes que estén incluidos durante este cierre temporal, el establecimiento de la forma del terreno, la revegetación, la rehabilitación de hábitats acuáticos y programas sociales, de ser el caso del cierre temporal. Lo mismo para lo que es el cierre progresivo, de ser el caso que eso es lo que se ejecute, pero igualmente, ¿no? El plan de cierre tiene que describir los tres casos, de ser cierre temporal, cierre progresivo o cierre final. El ítem 6 en el plan de cierre tiene que describir el mantenimiento y monitoreo post-cierre, considerando las actividades de mantenimiento post-cierre, las actividades de monitoreo post-cierre. El ítem 7 es el cronograma, presupuesto y garantías. Tiene que describir el cronograma físico para la rehabilitación progresiva. Cronograma. El cronograma para la rehabilitación progresiva, el cronograma para la rehabilitación final, el cronograma para el mantenimiento, monitoreo y vigilancia post-cierre. El 7.2, el presupuesto y cronograma financiero, presupuesto para la rehabilitación progresiva, el presupuesto para la rehabilitación final, el presupuesto para el post-cierre, el cronograma financiero y las garantías financieras. Conclusiones y comentarios de esta sesión. Las etapas del proceso productivo son comunes para cada proyecto minero, pero es importante dejar en claro que cada mina es distinta a otra, por lo que pueden haber algunas modificaciones en sus etapas,
de tal manera de hacer más eficiente el proceso productivo y mejorar la forma de extraer el mineral de interés. Cada una va a ser diferente a otra debido a los distintos minerales y leyes, a distintas condiciones de roca y de geografía, a distintas condiciones de entorno, puerto, comunidades, otras industrias. El negocio minero, comenzando desde la exploración hasta el cierre de la mina, implica una enorme inversión en tiempo y en dinero. A su vez, es un negocio bastante riesgoso, que no asegura completamente el éxito a sus inversionistas. Por ello, se invierte bastante dinero y tiempo en los estudios previos a la construcción de una mina, con el objetivo de minimizar la incertidumbre con respecto al negocio. La interacción constante y proactiva con representantes de la comunidad y el gobierno son un elemento clave en la gestión exitosa de un proyecto minero. Los proyectos serán sostenibles si se realizan cuidando el medio ambiente y cumpliendo las normas de seguridad y salud en el trabajo. Es por ello importante mencionarles las entidades reguladoras y fiscalizadoras de los proyectos mineros. En tema de seguridad, es SOCINERMIN. Salud en el trabajo es el Ministerio del Trabajo, y en tema de fiscalización ambiental es OEFA. SOCINERMIN en geomecánica tiene el objetivo de prevenir la ocurrencia de incidentes y accidentes por caída de roca, reducción anual de accidentes mortales por desprendimiento de roca, lograr que todas las unidades mineras cuenten con refugios mineros para casos de siniestros, cumplimiento de estándares de los diseños geomecánicos, dimensionamiento, sostenimiento, reforzamiento, relleno. Asimismo, revisar los reportes de incidentes y accidentes en temas geomecánicos, caída de roca, estallido, sostenimiento y estándares de operación. Con respecto a la supervisión y fiscalización en ventilación, verifica el balance de ventilación, el porcentaje de cobertura de aire fresco, los niveles de contaminación por agentes físicos, ya sea polvo, ruido, temperatura, vibraciones, iluminación, etc. Los niveles de contaminación por agentes químicos, equipos de monitoreo, su calibrado y certificado, equipos y accesorios de ventilación y su ubicación, así como la capacitación del personal. Respecto a la supervisión y fiscalización en geotecnia, vela porque las condiciones de estabilidad física cumplan con los requisitos mínimos de los factores de seguridad, que las construcciones de las presas de relaves se hayan ejecutado de acuerdo al diseño de ingeniería aprobado por el Ministerio, eso es muy importante, que las presas de relaves cuenten con canales de coronación construidos adecuadamente y de buena operatividad, que el manejo y operación de los depósitos de relaves se realicen respetando los parámetros aprobados. Que se cumpla con los parámetros técnicos de construcción y operación aprobados, tales como las condiciones de estabilidad física de las presas, el control de los monitoreos geotécnicos topográficos de las presas, el control piezométrico de las presas, identificar condiciones desfavorables que ameriten una evaluación de riesgo y verificar la capacitación al personal. Llegamos entonces al final de esta sesión. Les agradezco por su tiempo. Bueno, sin antes recordarle, ¿no?, que todo proyecto minero está siempre acompañado de permisos que se inician en la etapa de prefactibilidad o factibilidad, permisos y autorizaciones, ¿no?, ya sea de inicio de construcción y de operación de la mina en sí y de sus componentes. Con respecto a los componentes, también recalcar que estos siguen diferentes diseños y parámetros y criterios, ¿no?, a considerar,
dependiendo de la particularidad de cada proyecto